qué es medicamento, qué es fármaco, vamos a ver un poquito de la historia de la farmacología, pero básicamente la clasificación. Eso es donde voy a hacer hincapié, y la absorción y distribución de los fármacos, que es solamente un enlace a lo que va a ser la siguiente clase, que es farmacocinética y luego farmacodinámica. Perdón, hasta acá nosotros tenemos un texto madre o un texto base en la cátedra, que es Goodman y Gill, y ahí lo tienen en la foto. Ha fallecido en 2015 y es labor de farmacología, no solo para la UPEA, sino para otros centros también formadores. Como ustedes saben, hay varias universidades, no solo dos públicas, que es la UNCE y nosotros, pero también hay otros centros. Y a nivel de la residencia médica, pues se está tratando de uniformar textos base. Y en farmacología es Goodman y Gill. A la vez, en la cátedra, y hemos ido trabajando también por la relación y la facilidad de su entendimiento, es el libro de Velázquez, que hemos hecho en las teóricas. Vamos a hacer una fusión para dar un poco, como decimos, un poco más digerida la materia, ¿verdad? Entonces esos son los dos textos base. Lógicamente podemos revisar Kant, que es un texto muy bueno, Flores, ¿no? Artículos. Hay otro texto que es del doctor Oscar Vera, que muchos tal vez han debido conocer, que es un texto de aplicado a competencias, que se está ya impartiendo en la UNSA, que también muchos de sus compañeros han accedido en otros años para hacer la revisión y entrar a veces de lo más general a lo más específico, porque Goodman y Gilman es bastantes moléculas, y en relación a la descripción a veces en algunos temas es un poco pesado. Entonces, en relación al concepto de farmacología, ¿no? Es muy sencillo ver de que viene del griego fármaco, que es fármaco, y también se dice que es un medicamento, y logos, que es tratado como en todas las materias, ¿no? Es parte de las ciencias biomédicas, que estudian las propiedades de los fármacos desde el origen, ¿no? De dónde sale ese fármaco, qué propiedades físicas, químicas, qué acción fisiológica condiciona en el paciente, cómo se absorbe, cómo se excreta y obviamente sus usos terapéuticos. Esta descripción o este concepto es lo que vamos a ver con cada fármaco. El paracetamol, ¿en qué consiste? ¿De dónde deriva? ¿No? ¿Cuál es su farmacocinética, farmacodinámica? ¿Cuándo debemos dar? Por ejemplo. En temas de COVID, ustedes saben, la vitamina C, el zinc, la enoxaparina. Entonces, en cada fármaco es toda esta descripción que tenemos que hacer, ¿no? Entonces, esto lo vamos a ir viendo en cada tópico. Hay términos que son sinónimos, y eso describe el texto de Velázquez. Tiene sí algún significado distinto: fármaco, medicamento y droga. Entonces, ¿qué entendemos o qué significa o qué describe fármaco? ¿Cuál es tu nombre? Fernando, ¿qué dice? Fármaco, sustancia química, al interactuar con un organismo vivo, da lugar a una respuesta beneficiosa o tóxica. Exacto, entonces eso es el fármaco, ¿no? Interactúa en el organismo, produce una respuesta, y en función a eso puede ser tanto beneficioso o puede ser tóxico. ¿Qué pasa con el medicamento? El compañero de atrás, ¿cuál es su nombre? Fernando 2. Igual que farmacología estamos, farmacología. Si nos puedes ayudar, medicamento, ¿cuál es el concepto o qué se entiende por medicamento? Toda sustancia química útil en el diagnóstico, tratamiento y prevención de enfermedades o de síntomas o signos patológicos, o que es capaz de modificar los ritmos biológicos. ¿No? Entonces, son descripciones que nos da el texto de Velázquez. Y por último, ¿qué es droga? Yamil. Oh, hay dos Yamils. ¿Cómo es Yamil? Sustancia generalmente da origen De origen vegetal, vegetal. obtenida de la naturaleza o a partir de manipulaciones, siendo el principio activo la sustancia responsable de la actividad farmacológica de la droga. También se utiliza incorrectamente el término de droga por traducción literal del inglés drug. Otras excepciones del término droga es la referencia a las drogas o de drogodependencia en la farmacología. Lo que nosotros hacemos en droga,
chaman entendemos, digamos, es la sinónimo de que son sustancias controladas, ¿no? Pasa adelante. Es una sustancia controlada en los pacientes con farmacodependencia, y han visto en el medio, en ciertas áreas quirúrgicas, hay muchos de los colegas que han sufrido, bueno, han fallecido de manera misteriosa, y es por justamente porque dependen de sustancias llamadas drogas como el fentanil, ¿no? Que hasta en otros medios ustedes también han debido evaluar. Entonces, ¿cuál es la diferencia? El uso que le damos, ¿no? Entonces, es necesario que vayamos haciendo esa disquisición en cuanto a terminología. Entonces, vamos a ver cuál es el origen de los medicamentos o los fármacos. Tienen especialmente 3 líneas. La primera es de origen mineral, y ahí me dirán, por ejemplo, y cuando vayan a sus prácticas de semiología, eso les decía inaugurar, además de hacer la historia clínica, revisen qué está recibiendo. Por ejemplo, un paciente con neumonía, con insuficiencia respiratoria aguda, en temas de COVID, ¿no? En la descripción de soluciones está origen normal o fisiológico, más 2 ampollas de sulfato de magnesio, de origen mineral. Pacientes con gastritis, ¿qué fármaco de origen mineral? El hidróxido de aluminio, ¿no? Por ejemplo. Entonces, eso tiene relación con las tres líneas de dónde vienen los fármacos. De origen vegetal, la digoxina, pacientes con insuficiencia cardíaca, que están con fibrilación auricular, que llamamos arritmia, ustedes van viendo ya en el tópico de cardiología, pues el fármaco de elección es la digoxina, y esta es obtenida de un digitálico. Lo mismo pasa con la atropina, que también es derivado de un vegetal, que esto se utiliza mucho en los servicios a veces de emergencias, ¿no? Cuando hay intoxicación por organofosforados, ya van a ir teniendo esa experiencia. Entonces, la atropina tiene un origen vegetal. Y por último, el origen animal, son obtenidos de extractos de órganos animales, y es común, o el principal ejemplo que podemos mencionar son las insulinas, de derivados bovino o porcino, ¿ya? Que en el tópico vamos a ir viendo en detalle. Entonces, los 3 orígenes de los medicamentos, que puede ser pregunta, ¿no?, de examen: origen mineral, citan un ejemplo, vegetal y animal. En el texto de Goodman y Gilman describe la historia, ¿no?, de la farmacología. Hay una cultura primitiva donde habla de la farmacoterapia empírica y mágica. Creo que no estamos lejos de eso en las poblaciones, que no tenemos acceso a salud. Entonces, los chamanes, yaquiris, la medicina natural es empírica en toda su expresión. Y poco a poco, y en la literatura describe la cultura clásica, ya cuando la farmacología tiene una base científica y también con estudios técnicos. Avanza más los años y tenemos la cultura ya moderna, donde los orígenes de nuevos fármacos con nuevas moléculas y tecnología para que pueda haber innovación en sus efectos. Por último, describe la cultura contemporánea, que es donde aparecen otros fármacos, pero ya con una base de la experiencia. Y en lo que nosotros vivimos, la farmacología del siglo XX, que es la terapéutica experimental. Entonces, no voy a indagar mucho en detalle de la teoría. En todo fármaco, por ejemplo, bueno, lo último que hemos tenido que aprender, desde que muchos de los docentes hemos aprendido de textos, que ha sido nuevo, que nos ha generado ¿cómo les digo?, grandes fallecimientos en esta pandemia, es el COVID, y que ustedes lo han vivido. Muchos de los médicos, empresas farmacéuticas, los mismos pacientes han tenido que tener toda la habilidad de recabar toda la información, de aprender primero la enfermedad y segundo, qué fármacos iban a ser buenos. Y ahí recuerdo el corticoide, que era dexametasona, y lo pongo de ejemplo en las clases porque en la primera ola, donde ha habido mayor cantidad de fallecimientos, justamente era porque no usábamos corticoides, porque al principio decía baja las defensas, el inmunodeprime, pero en toda la fisiopatología del virus, etcétera, se ha visto que más bien ya en la segunda y tercera ola se ha usado el corticoide, que es la famosa dexametasona, y en los centros de terapia intensiva la metilprednisolona, que antes no se conocía mucho. Y eso ha generado una diferencia
en la cantidad de pacientes que podían salir del cuadro agudo del COVID, ¿no? de un COVID severo. Entonces, ese ejemplo les tomo del corticoide, que puede, y a diferencia también del zinc, algunos antibióticos de último aspecto, siempre tiene que tener una base preclínica, la fase 0. La parte clínica tiene 3 fases, luego se hace un registro que es una 4ª fase, que sería la seguridad de riesgo. Entonces, primero lo que hacemos es la identificación del principio activo. ¿Cómo actúa el fármaco? Luego vamos al diseño y la síntesis de las moléculas activas. Para eso necesitamos conocer muy bien la bioquímica. El tercer paso son los ensayos ya in vitro y animales. Una vez que conocemos la fórmula, entonces obviamente ponemos en práctica qué efecto hace. Y por último tenemos la solicitud de estudios clínicos ante entes reguladores, ¿no? Entonces, esas son las fases que pasan muchos fármacos para que puedan ser recién ofertados por las empresas farmacéuticas. Nosotros tenemos varios lineamientos, pero el texto nos describe, por ejemplo, la FDA. ¿Qué es la FDA? Es una agencia federal reguladora, que en Estados Unidos es la que regula, como dice su nombre, todos los fármacos que se vayan a dar como tratamiento a los pacientes. Entonces, esta agencia es responsable de proteger la salud pública. La salud pública garantiza la seguridad, la eficacia de los fármacos que se utilizan en humanos y también a nivel de veterinarios, y los productos biológicos, dispositivos médicos, alimentos, cosméticos y productos que emiten radiación. Entonces, si ustedes se dan cuenta, no solamente es el fármaco como tal, del origen que decía, sino incluso para el tema no solo humano, sino veterinario. Y es ahí donde les hago un paréntesis, ¿no? Antes podíamos usar en animales por libre demanda, hace siglos. En cambio ahora no hay defensa para los animales. Incluso uno puede tener, los veterinarios, un proceso legal por administración de ciertos fármacos o quieren probar el efecto en un perrito, en un gatito. Antes hacíamos hasta en conejos, que han debido escuchar algunos de sus profesores, ¿no? En conejos, en ranas, las prácticas eran bastante prácticas, como su nombre. Pero para ahora no podemos realizar eso, ¿no? Entonces, los tiempos van cambiando, pero la tecnología también nos ayuda para que por el internet tengamos esas vivencias, quizá de otras técnicas para poder evaluar esa acción. Y también, como les decía, la FDA es responsable de promover la salud pública, acelerar innovaciones a los fármacos, ¿no? Entonces, aquí no se queda el fármaco, por decir algo, ¿no? En el otro aire que es sencillo que han debido ver, el ketorol. Todos conocemos el ketorol. Ahora hay moléculas, o la cetiricina, ahora hay la levocetiricina, porque tiene otra composición. Entonces, vamos innovando para bajar los efectos adversos y generar mayor respuesta terapéutica. Entonces, la FDA también es responsable de que se evite el consumo de algunos fármacos, por ejemplo, y el más conocido que en las prácticas van a hablar con sus docentes, la famosa talidomida, que en embriología les han debido citar, ¿no? Como se usaba en los años 60, pensando que era un hipnótico, y en el embarazo, especialmente en el primer trimestre, ha causado estragos con los recién nacidos en esa época, ¿no? Entonces, es ahí donde hemos empezado también a dar ejemplos de los fármacos que no se deben, cómo tiene que tener ciertas características para su uso. Entonces, tenemos en la primera fase que les decía, puede ser en humanos, en pacientes, en estudios multicéntricos, y en la última parte la vigilancia post-comercialización. Entonces, este es otro cuadrito que nos ayuda a entender, efectivamente vamos a usar en humanos, ¿no? Como ha pasado en el COVID, pero hemos hecho luego y hay varios estudios multicéntricos en pacientes que tenían patología de base. Grupo B, los que no tenían patología de base. Incluso otra variante era qué dosis de fármaco, qué dosis del corticoide. Es lo mismo 4 miligramos, 6 miligramos, 8 miligramos. Otro grupo, metilprednisolona, ¿no? Entonces, se hacen este tipo de estudios multicéntricos. Y por último, la vigilancia después de su uso, ¿no? De que se ha comercializado todo, cuáles han sido los resultados. Entonces, eso
justamente vamos a ir viendo con algunos fármacos en los tópicos correspondientes. Entonces este es un cuadro que no sale muy bien en la foto, un poquito borroso, pero es la cantidad, como les decía, en las fases. La investigación básica que se realiza en los pacientes, luego ya vemos el desarrollo, en el desarrollo ya tenemos que abarca fase 1, 2, 3, y la última parte que es la vigilancia, la introducción, el registro de lo que nosotros recién conocemos. Nosotros no estamos en la primera, segunda, tercera fase, llegamos solo a conocer la cuarta fase. Sí, en este campo están las empresas farmacéuticas, pero solamente es para conocimiento. Vamos ahora a lo quizá un poquito más importante de la clase, que es la clasificación, que esto sí va a estar a pregunta de examen. Entonces, hay varias clasificaciones en el texto tanto de Velázquez como Bullman y Gilman, y una de ellas, por ejemplo, varias, es la farmacognosia. ¿Qué describe? ¿Cuál es su nombre? Alexandra. Comprende el estudio del origen, características, propiedades físicas y químicas del medicamento. Entonces, en este sentido es ver qué origen tiene y qué características físicas y químicas. Por eso es la farmacognosia. Otra rama u otra clasificación es la farmacotecnia. ¿Qué significa farmacotecnia? Tiene que ver con Hombre, por ahí mi alumna no te reconoce. Sandra. tiene que ver con la preparación y la distribución de las drogas. Y eso justamente hacen la parte de las empresas farmacéuticas, ¿no? ¿Cuál va a ser la presentación, el gramaje, incluso los colores que tienen ciertas diferencias para que sea atractivo y evite la competencia? Entonces, eso es la farmacotecnia. La etnofarmacología se ocupa del estudio de las propiedades de las plantas utilizadas con fines medicinales, utilidad terapéutica. Entonces, como tenemos también los preparados tanto de origen vegetal, también tenemos de origen animal, y especialmente la etnofarmacología va dirigida a las propiedades de las plantas, ¿no? Y esto es la medicina tradicional. Hay uno de los seguros a corto plazo, específicamente en la caja petrolera, que tenemos al médico naturista, que todavía se respeta ciertos lineamientos y que puede uno consultar con el médico naturista, ¿no? Entonces, todavía tenemos esos detalles. Luego tenemos la farmacoterapia o farmacología aplicada. Raquel. Estudia las indicaciones, las contraindicaciones, los preparados, las vías de administración, la dosificación, la incompatibilidad e interacción de los fármacos. Eso es lo que vamos a ver con cada parte. Eso sí va a ser importante en cada clase, ¿no? En qué caso indico el antibiótico, el cotrimoxazol, cuándo está contraindicado, cuándo, qué efectos, cuánta es la dosis que voy a dar, la administración, por qué vía voy a dar. Además, si tiene interacción con otro fármaco, si un paciente tiene, está anticoagulado y a la vez epiléptico, puedo darle cierto antibiótico, por ejemplo, el imipenem, porque un efecto secundario son convulsiones, ¿no? Entonces, por eso es importante la farmacología aplicada a la farmacoterapia. Y otra de las ramas es la farmacia. La farmacia, ¿qué es? Madeleine. Es la ciencia de preparar y Surtir medicamentos, ¿no? Es lo que tenemos en los centros, ¿no? Farmacol, Chávez, Magistral, etc. No solamente se dedican a surtir o a la venta de estos fármacos. Farmacoterapéutica es el uso de los medicamentos en el tratamiento de las enfermedades, que es casi lo mismo lo que habíamos realizado. Después tenemos la farmacometría. ¿Cuál es tu nombre? Richard. Richard. La farmacometría. ¿Qué estudio? Estudio la relación que está entre la dosis administrada de un fármaco y la magnitud del resultado obtenido. Entonces, esto nos dice cuánto yo voy a dar, por ejemplo, un anticoagulante. No es lo mismo un paciente que yo le dé la warfarina 5 miligramos, o mitad, ¿no? 2.5 cada día, a que le dé dosis plena. O la enoxaparina, en los pacientes con trombosis venosa, que alguna vez han visto.
¿no? Dosis profiláctica o tiene tromboembolia pulmonar, ¿cuánto de dosis voy a ver? La posología, que bueno, solamente es una pequeña rama de descripción, ¿no? Es el estudio de las cantidades del medicamento que se requiere para producir un efecto terapéutico. Como no tenemos el data, entonces no les voy a esforzar en su visión, necesitan para el fin de semana ver el censo. La farmacología clínica, ahí sí hago hincapié porque tenemos en la farmacología clínica que es el estudio experimental de los fármacos basándose en farmacodinamia, farmacocinética, que de aquí en adelante vamos a ver en todos los fármacos, ¿no? Entonces ahí hay una clase designada, una teórica para farmacodinamia, una clase determinada y un tópico para farmacocinética. La toxicología. La toxicología trata en los efectos indeseables de las sustancias químicas sobre los sistemas vivos, desde células individuales hasta seres humanos o ecosistemas complejos, ¿no? Lo que ya les había comentado es una rama incluso que nos ayuda a ver ciertas, o sea, se hacen varios estudios en toxicología para áreas médico-legales, para el tema de medicina forense, ¿no? La cantidad de fármacos que ha podido consumir con intento autolítico, dosificaciones, son un campo más legal en los que se puede aplicar. Ahora, esto se lo he hecho un poquito más resumido en cuanto a la farmacogenética, que también es otro tópico, ¿no? Se ocupa de la influencia sobre los efectos de los fármacos. Es, como decir, la terapéutica, las terapéuticas a la carta. ¿Qué necesitas? ¿No? De cubrir qué expectativas o qué necesidades. Entonces a la carta yo hago con la genética lo que él necesita, qué sé yo, para, digamos, tener mayor desarrollo de células beta para evitar la diabetes. Un ejemplo. Entonces, esto hace la farmacogenética. También los genes pueden determinar, como les decía, enfermedades, y esto también puede generar la curación, modelando los efectos de los fármacos. Otra rama de la farmacología es la cronofarmacología, que estudia los efectos de los fármacos en función a la característica biológica, temporal o el ritmo biológico. Y aquí hay un ejemplo de los anticonceptivos hormonales. Entonces hay que saber en qué momento del ciclo se prescribe ciertos anticonceptivos. Entonces eso es la cronofarmacología, por tiempos. Lo mismo pasa con los antiácidos. Ustedes van a ver en los pacientes críticos que están en NPO o no tienen buena deglución, están todos días endovenosos, generalmente las salas de terapia intensiva. Entonces se les da a veces con la sonda nasogástrica molidas las tabletas de la ranitidina y en la noche. Entonces el texto nos describe que los antiácidos, ¿por qué se dan al acostarse? Porque neutralizan la mayor hipersecreción gástrica nocturna, ¿no? Y eso en el tópico vamos a ir. Entonces la cronología, en qué momento se da el fármaco, es muy importante. Lo mismo con los hipoglucemiantes orales. La glibenclamida no se da a la misma hora que la metformina, no se da antes, que es en ayunas, y la metformina después, justamente por estos efectos. La farmacoeconomía, que es otra área de la farmacología, que estudia el costo del medicamento en relación a su fabricación, comercialización, impacto económico. Esta farmacoeconomía cuida mucho si el fármaco va a ser gratuito, parcialmente gratuito o cuanto a la venta. Esto pasa con las vacunas, ¿no? También tiene que ver en relación al costo que representa la enfermedad. Es decir, hay fármacos que tienen cierto costo, pero para enfermedades muy discapacitantes, ¿no? Por ejemplo, pacientes con esclerosis múltiple, pacientes que están en estado vegetativo persistente, ¿no? Hay pacientes que realmente cuando necesitan una baja, pasa por favor, necesitan una baja prolongada, la enfermedad es crónica, limitante, incapacitante, pues también eso ve la farmacoeconomía. Y ahí las empresas farmacéuticas trabajan mucho para ver la competencia, cuánto yo ofrezco. Algo similar pasa, por ejemplo, los antihipertensivos. Un paciente metabólico necesita,
La farmacoeconomía tiene mucho que ver con eso, ¿no? Las empresas farmacéuticas ahora trabajan en combinaciones. Daglosartán, hidroclorotiazida, viene Cistertendé, viene el mesalpan con hidroclorotiazida, combinaciones, para que al paciente le sea más económico. Entonces, esos son ejemplos de la farmacoeconomía. La farmacoepidemiología estudia el impacto de los fármacos en cuanto a los efectos en beneficio de acuerdo a la población. Aquí tiene mucho que ver la farmacovigilancia, la parte 4 que les explicaba en el cuadro de la primera o segunda diapositiva, y sus consecuencias sanitarias. ¿Cuáles son los efectos de dar ciertos medicamentos en relación al aspecto social y económico? La terapia génica, que igual vamos a ver en un tópico del sexto tópico, si mal no recuerdo, de este rote, es la medicina molecular. Las enfermedades son alteraciones genéticas y solo la genética puede curarlas, ¿no? Que es algo que tiene mucha relación con la farmacogenética. Y la farmacología clínica, que estudia la parte química de los fármacos. Entonces, esto es lo que vamos a ir viendo de aquí en la siguiente clase, solo para darles un adelanto de la farmacocinética, ¿no? El famoso ACME. Se administra, o se absorbe, se distribuye, se metaboliza, se elimina. En todos los fármacos. ¿Ok? Entonces, esto es un resumen, como les decía, el tema de generalidades es muy cortito el tópico, pero básicamente es igual que vayamos viendo las diferencias.